muy destacadas del país, en algunos casos las caras más conocidas del país, por participar habitualmente pues, en medios de comunicación. Y lo voy a decir, me ha hecho usted la mejor presentación con mucha diferencia. Enhorabuena, muchísimas gracias. Lo digo por decir, porque así es como se presenta un libro, exactamente como lo ha hecho el coronel. Y os doy las gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde con nosotros, muy especialmente a las personas que están de pie. Y si le parece, mi coronel, cuando llegue el turno de preguntas vamos a dar preferencia precisamente a las personas que están de pie por el esfuerzo que están haciendo por mantenerse ahí. Les voy a contar lo que me ha pasado esta mañana, que ejemplifica muy bien las palabras que acaba de decir ahora mismo el coronel. Visitando la catedral, esta magnífica obra que tienen ustedes, no solo he tenido la oportunidad de ver más obras también magníficas, pero visitando la catedral, estando exactamente en la tumba de Pizarro, había un guía peruano que, hablando en español, pues estaba explicando qué consistía esa tumba y el por qué pues, a un grupo de personas también de hispanohablantes. Y me llamó poderosamente la atención cuando empezó a comentar la figura de Isabel la Católica, de cómo Isabel la Católica desde el primer momento potenció el mestizaje, pero cómo lo dejó bien claro en su testamento. Y él decía, y yo soy fruto precisamente de Isabel la Católica porque yo soy un mestizo. Y no solamente eso, sino que empezó a comentar también, o sea, a desmontar la parte de esa leyenda negra. Y empezó a contar, dice, no, es que lo que nos han contado desde pequeños en el colegio, dice, cuando yo luego estudié la historia de verdad, me he dado cuenta que nos habían contado muchas mentiras, muchas falacias, y que no corresponden en absoluto con la realidad histórica. Y no solamente eso, también comentó, por cierto, algo que me llamó la atención, que aquí efectivamente parece que Simón Bolívar no fue especialmente querido, que incluso hizo daño con los indígenas, porque algunos se acusaba de traidores, de colaboracionistas con los españoles, por así decirlo, que pretendía venderse como libertador y en realidad no libertó a nadie, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. Y sobre todo el espíritu es el que transmitió de cómo ese hermanamiento que seguimos teniendo, por supuestísimo, en la que nos une todo, absolutamente todo, empezando por el idioma, como muy bien ha dicho el coronel, me llamó tanto la atención que cuando terminó de hablar y salía, iba a otra sala, no me quedó más remedio que acercarme a él y felicitarle, darle la enhorabuena, sin decirle quién era, ni muchísimo menos, pero simplemente la enhorabuena por el trabajo que estaba haciendo por difundir la verdad, porque eso es lo cierto. Cuando empecé a preparar el libro, pues tuve claro, y hace 3 años, cuando empecé a documentarme, yo no soy historiador, me tuve que leer casi 100 libros para poder extraer todo ese conocimiento y fundirlo en esas 325 páginas en las que hablo de la historia, porque es fundamental. Sin saber bien de verdad la historia, ¿cómo vamos a ir hacia el futuro, verdad? Tenemos que conocerla en absoluto detalle. Pero cuando empecé a preparar esto hace 3 años, la situación ya era delicada desde el punto de vista geopolítico, y me parecía que en aquel momento que nos estaban dejando completamente al margen a los hispanos. Que estábamos ya todos hablando, empezaba ya el tema de la guerra de Ucrania, que si Rusia, que si China, que si India, que si Estados Unidos, la Unión Europea también cada vez habla menos, lamentablemente. Pero ¿dónde quedábamos los hispanos? Íbamos a quedar solamente como un gran almacén, como es todos los países desde México hasta Argentina, inmensamente ricos en recursos naturales y que todavía muchos de esos recursos ni siquiera se conocen, porque muchos países tienen una muy baja densidad de población y la mayoría o la mayor parte de su territorio ni siquiera está explorado. Se empieza a explorar ahora mismo en algunos casos, pero había otra parte. Si además de ser ese gran almacén, esa gran despensa en la que se van a seguir aprovechando las potencias que ya existían y las nuevas potencias, que es lo que estamos viviendo, corría otro riesgo todo este mundo hispano, que era que se volviera a convertir, como sucedió en la Guerra Fría, en el nuevo campo de enfrentamiento entre Estados Unidos y sobre todo la nueva potencia que ya lo es mundial, que es China. Y lo estamos viendo, porque cuando hablamos de Venezuela, y luego podemos profundizar, además de los intereses económicos, de los intereses locales por parte de Estados Unidos, aparte de los intereses de los venezolanos, evidentemente, no tengamos ninguna duda que ahí también está en juego una pugna geopolítica entre Estados Unidos y China.
Una China que está haciendo grandísimas inversiones en toda América, y que les voy a contar a ustedes aquí en Perú, en toda América, y significa que a Estados Unidos no le interesa en absoluto y va a intentar hacer todo lo posible para expulsar a China de este continente que sigue considerando suyo. Porque ahí están las declaraciones, por ejemplo, de la que hasta hace poco fue la jefa del Comando Sur estadounidense, la general de 4 estrellas, Laura Richardson, en la que claramente decía, amenazaba, por ejemplo, a Argentina, amenazaba a los 3 países que son los del triángulo del litio, que ¿por qué estaban haciendo esos negocios con China? ¿Por qué estaban permitiendo que China se llevara los recursos naturales de América? Cuando eso, claro, le correspondía casi por derecho propio a Estados Unidos, ¿no? O hasta ahora había sido así. Por ejemplo, con el tema de Colombia, recientemente el señor Gustavo Petro, el presidente del país, ha llegado a un acuerdo con China para ser parte de su ruta de la seda. Y es parte del enfrentamiento que estamos viendo. Cuando hace 2-3 días se produjo esa descertificación en la que acusaba al gobierno del señor Petro de poco menos de colaboracionista con el narcotráfico, o por lo menos de no estar haciendo lo suficiente, de que estaba incrementando el tráfico de cocaína desde que estaba el señor Petro en la presidencia, no tengan ustedes ninguna duda que esas declaraciones también las tenemos que entender en clave geopolítica, como absolutamente todo lo demás. Porque hoy, ya te lo comentábamos con el coronel antes de entrar, hoy todo es geopolítica. Y estamos viendo que aunque se adorne de otras cosas, saben ustedes, de difusión de la democracia, respecto a los derechos humanos, al final hay grandes componentes, si no los principales, geopolíticos. Y por tanto, como bien decía el coronel, la idea era que volviéramos a conformar un eje unido, porque somos una verdadera civilización y tenemos que ser conscientes de ello, una verdadera civilización, para protegernos frente a los unos y frente a los otros. Antes comentaba el coronel del oro y la plata que se había llevado a España. Mire, como siempre hay que dar datos, que es lo que nos gusta a los profesionales de militares y de inteligencia, dar datos y no solamente opiniones, le voy a decir de México, la plata que se extrajo, dando el dato más abultado, porque hay 2 datos, hay a lo mejor uno que se queda un poco corto, porque también había contrabando, había extracciones que no se asentaban documentalmente. En 300 años de México se extrajo entre 2.000 y 3.000 toneladas de plata. 3.000, vamos a poner 3.000, el máximo, ¿verdad? Es el máximo, 3.000. ¿Saben ustedes cuántas toneladas de plata se extrajeron de México el año pasado, en 2024? 6.500 toneladas. Solo en un año, más del doble que en 300 años. ¿Saben ustedes quién se lo está llevando esa plata de México? Los canadienses, estadounidenses y británicos. Si hablamos del oro, lo mismo. En aquellos 300 años se pudieron sacar entre 50 y 100 toneladas de oro. Máximo 100 toneladas. El año pasado, 150 toneladas de oro. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está la depredación? Además, ya saben ustedes que lo que se llevaba para España, que no se lo quedaban los piratas, mejor decir, se lo quedaban otros piratas banqueros, empezando por algunos holandeses, ¿verdad?, que eran los que se quedaban. Pero ese quinto real que se llevaba, el 20%, en la inmensa mayoría de los casos volvía otra vez para aquí. Es que no lo tenemos en las catedrales, es que no lo tenemos en las universidades, que siguen funcionando alguna de ellas, como yo he estado con el rector de la universidad más antigua creada en América, que saben que hay una pequeña pugna, ¿verdad? Si fue real, si no la real, pero la de Santo Domingo, en la República Dominicana, que sigue funcionando. Y además es que desde el primer día, con las mismas características que la Universidad de Salamanca, que era en ese momento el ejemplo mundial. Pero, ¿y hospitales? Pues hay hospitales que todavía siguen funcionando desde hace 500 años. Se fundaron 900 hospitales prácticamente. 300 ya en el primer siglo, en el siglo XVI. Una cosa que me llamó mucho la atención de la exposición que hacía este guía esta mañana, que les decía, y le recuerdo una vez más, que era peruano, chico joven, muy brillante, además sabía ponerlo muy bien, dijo, aquí tenemos el mestizaje y yo soy mestizo. Dice, miren ustedes en Brasil qué mestizaje hubo.
estaba prohibido el mestizaje. Y comentó un dato que yo suelo dar también, y por eso me emocionó oírle hablar a este guía. Cuando aquí hablamos de mestizaje, que lo impone, lo fomenta, lo ordena la reina Isabel la Católica, que es la que figura en la portada del libro precisamente, que creo que es una imagen que todavía no hemos puesto suficientemente en valor. ¿En qué año se permiten los matrimonios mixtos en Estados Unidos? En 1967. En 1967. Y todavía contaba un dato que yo no desconocía, que comentó este guía, que dijo, y en algunos estados de Estados Unidos todavía tardaron muchos más años en permitirlo, más allá de que se permitiera de forma federal, por así decirlo. Es decir, eso es lo que, la grandeza que una vez más tenemos que poner en valor. Cuando, para dar datos exactos, al norte de Río Bravo, hoy las personas que en su ADN tienen algún resto de los habitantes originarios de América del Norte, en Estados Unidos es el 1,7%. El 1,7%. En Canadá un poco más, el 4%. Porque saben que hoy en día es muy fácil, porque nosotros podemos hacer el análisis genético y saber exactamente de dónde venimos, ¿no? Al sur de Río Bravo, la media es el 80%. El 80% de los que están ustedes aquí en la sala, el 80% de ustedes tienen algún gen directamente relacionado con los habitantes originarios de América. Llama mucho la atención que en México hoy todavía haya 23 millones de indígenas que viven prácticamente igual que hace 500 años, en el sentido, obviamente, con las modernidades adecuadas, pero que viven manteniendo su cultura, sus tradiciones y sus 69 lenguas. 69 lenguas. Es que en Colombia hay otras 70 lenguas que se siguen hablando, originarias. Y eso existe precisamente porque desde el primer momento se hicieron gramáticas para que esas lenguas no se perdieran y se mantuvieran, al contrario, a perpetuidad. Eso es lo que una vez más tenemos que ser capaces para ir desmontando todas las falacias precisamente de la leyenda negra. Que se hicieron cosas mal, por supuesto. Que hubo gente, criminales, asesinos, violadores, salvajes. ¿Cómo no? ¿Saben ustedes cuántas personas mueren por violencia en México todos los años? Más de 40.000. Decapitados, desmembrados, salvajemente torturados, algunos metidos en ácido. Es que hoy no hay, fíjense Colombia, por poner otro ejemplo, es que hoy no hay salvajes, no hay criminales, no hay delincuentes, evidentemente, pero nunca fue esa la voluntad de la corona. Desde el primer momento, lo primero que dijo la reina Isabel la Católica es que no permitiría jamás la esclavitud en aquellas personas que se fueran encontrando, que les iba a considerar exactamente igual súbditos de la corona. Y tenemos, para el que no se lo crea, puede acudir a los documentos históricos, hay una real provisión de la reina Isabel la Católica del 20 de junio del año 1500. No habían pasado ni 8 años del encuentro, del año 1500, en los que efectivamente prohíbe terminantemente la esclavitud. Y dice que si alguna persona se la ha esclavizado, inmediatamente sea devuelta a sus territorios, devuelta a su familia, y si se le ha usurpado alguna de sus posesiones, que le sea devuelta. Y es cuando fue precisamente Cristóbal Colón, en su segundo viaje, que llegó con personas esclavizadas, con argollas en el cuello. Y fue cuando dijo que se pongan inmediatamente en pie, les liberen, porque mis territorios nunca va a haber esclavos. De verdad que luego hubo esclavos provenientes de África, pero nunca hubo esclavitud de las personas que se iban encontrando. Fíjese, cuando aquí, este mundo anglosajón, que ha sabido, es que ellos son los maestros de la narrativa, aunque nada más a través de las películas de Hollywood, ¿verdad? Y nosotros los hispanos, un problema que hemos tenido y seguimos teniendo, es que nunca hemos hecho buena narrativa y nunca hemos hecho buena contranarrativa cuando nos han atacado y nos siguen atacando. Porque saben que nos siguen, para muchos, seguimos siendo ciudadanos del mundo de segunda. Porque entre otras cosas, en ese mundo, ahora lo lanzamos con el tema de la religión, que muy bien has puesto también el coronel, ese mundo protestante nos sigue viendo a los que tenemos ese origen cristiano católico como los perdedores, como los que no hemos sabido
perfeccionar nuestras sociedades, rentabilizar nuestras sociedades, que ellos sí lo han hecho, pero depredando a los demás, evidentemente, abusando de los demás. Pero fíjese, lo mismo, cuando ellos dicen, nosotros fuimos los que promovimos desde el principio los derechos humanos. Es mentira. Los primeros derechos humanos que quedan así reflejados son las leyes de Burgos, que estamos hablando del año 1512, 1512. Y posteriormente las leyes nuevas, 30 años más tarde, de 1542. En esas leyes lo que decía, por ejemplo, algo novedoso, respeto al vencido. Cuando en Europa, en esos años, cuando se entraba en una ciudad que había sido asediada y se conquistaba, se pasaba por las armas a absolutamente todo el mundo, sin ninguna piedad. Prohibía la esclavitud, pero no solamente eso, sino que decía, marcaba el horario, las horas máximas de trabajo, 8 horas, y en las minas 7, y se respetaban los derechos de las mujeres embarazadas, en el año 1512. Cuando en la revolución industrial, que empieza sobre 1750 en Inglaterra, allí había semiesclavitud, allí trabajaban los niños en esas fábricas, viviendo en condiciones infrahumanas. ¿Y qué necesidad tenía Carlos I de llevar a cabo la controversia de Valladolid? Cuando en ese momento Carlos I era el amo del mundo, era la persona más poderosa de todo el planeta. ¿Qué necesidad tenía de llevar aquella controversia entre, ya saben, Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que exageró las cifras todo lo que quiso y mucho más, por intereses propios? Y todo para saber si los indígenas, las personas que se iban encontrando, que si tenían alma, no tenían alma, cómo había que tratarlas, cómo no había que tratarlas. Estamos hablando de agosto de 1550 hasta mayo de 1551 que se está debatiendo. ¿Qué necesidad tenía? Porque además piensen ustedes, este encuentro, que fue casual, nadie lo buscó, era algo novedoso en la historia. Nunca había sucedido algo semejante. Que se encontrara todo un mundo nuevo. Porque luego los demás imperios depredadores, verdaderos colonizadores, porque existe una metrópoli que depredaba a las colonias, ellos ya tenían una experiencia, podrían haber aprendido, ¿verdad? No aprendieron nada, si acaso las partes negativas. Pero en aquel momento, fíjese la voluntad que había, que como digo, que se hicieron cosas mal, por supuesto, yo no pretendo transformar la leyenda negra en rosa, ni muchísimo menos, todo tiene sus luces y sus sombras, y lo pongo claramente en el libro, pero sobre todo siendo conscientes de que hay muchas más luces que sombras, y sobre todo lo que me gustaría es que todos fuéramos conscientes de lo que significamos, de que nos pongamos en valor y que nos protejamos los unos a los otros. Hoy tocará proteger a algunos países, mañana tocará proteger a otros. Y no nos fijemos, por favor, en la forma de gobierno que hay en ese momento. Las formas de gobierno cambian de la noche a la mañana. Y más en América, que como ustedes saben, pegamos muchos bandazos, ¿verdad? Los vamos para un lado, que nos vamos para el otro. Y en España exactamente igual. Así que, más allá de eso, están las naciones, están los pueblos, están los países. Y es lo que nos tenemos que fijar. Y tantas cosas se pueden hacer, ya que hablamos del mundo militar. A mí me da mucha rabia. Yo estuve casi 7 años de profesor en la Escuela de Estado Mayor, profesor de Estrategia y Relaciones Internacionales. Y me da mucha rabia que, dependiendo del gobierno que había en España y dependiendo del gobierno que había en los distintos países de América, venían alumnos o no venían alumnos. Cuando hice el curso de Estado Mayor, hacía muchos años, un curso muy duro, entonces de 2 años, mi ahijado, porque cada uno teníamos un ahijado extranjero, era venezolano. Yo he llegado a tener alumnos venezolanos, pero cuando cambiaba el signo ya no venían esos alumnos. ¿Por qué no iban a seguir viniendo? De todos los países, porque una vez más esas relaciones son para siempre. Y qué fácil es una vez que has estado conviviendo, más en situaciones extremas, intelectualmente hablando, en un curso de Estado Mayor, y sabes que has hecho ese contacto para siempre, coger el teléfono, llamar a cualquiera y solucionar cualquier problema en el mundo militar y en el mundo de la inteligencia. Encima con la facilidad que nos da el idioma. Eso tenemos que revertirlo completamente y siempre ir a todos los países, a todos, permanentemente, porque eso es lo que nos va a dar esa fuerza, precisamente con el conocimiento mutuo y la unión que siempre tenemos que tener. Luego, además,
Lo cierto es que la Unión está ahí. Ahora llevo ya, como les digo, un mes aquí por América y estoy encantadísimo. En junio estuve prácticamente todo el tiempo en República Dominicana y permanentemente, como me ha pasado esta misma tarde con muchos de ustedes, me he encontrado con personas. Mis padres eran españoles, mis abuelos eran españoles, tengo familia en España, tengo casa en España, he estudiado en España, he trabajado en España. Lo mismo que cuántos españoles no han venido a estos países. Cuantísimos, ¿verdad? Cuantísimos. Y siguen viniendo, por cierto, y siguen viniendo. Unas veces porque no nos quedó más remedio, como después en el contexto de la guerra civil y posteriormente a la guerra civil, cuántos me he encontrado por todos los sitios. Ese hermanamiento está ahí, como muchos de ustedes ahora que están yendo a España. Y además yo les digo a los porque ahora ya saben que hay una corriente que está un poco en contra de un cierto tipo de inmigración, que no es evidentemente la hispana ni mucho menos, algunos sí la quieren meter, y yo les digo, mira, vamos a ser hasta egoístas en España. Porque tal y como está poniendo el tema, que en cualquier momento nos meten en una guerra en todo el continente, igual mañana tenemos que volver a llamar a nuestros hermanos de América que nos dejen volver otra vez a sus países. Ojo, ya saben, mira lo que ha pasado hoy mismo con unos aviones que casi chocan en el aire, que solo falta ya la chispa. Si esto cualquier día se produce, entramos directamente en guerra. Y en el caso de España, que tenemos las tropas en primera línea, en los países bálticos, por ejemplo, o una brigada entera, ni más ni menos que en Eslovaquia. Es decir, si mañana Dios no lo quiera, efectivamente Europa entra en guerra, el primer país que entra en guerra es España. Así que igual les digo que no nos cierren las puertas, que igual mañana tenemos que volver otra vez aquí a sus países. Al final, una vez más, y ya con esto termino, ¿le parece a mi coronel para dar paso precisamente a las preguntas de esta generosa y magnífica audiencia? Sobre todo tenemos que entender en qué contexto estamos, como bien explicaba el coronel. El mundo que conocemos se ha roto, ya no existe. Estamos en otra dinámica, en otra historia. Estamos viendo un país que ha dominado a capricho el mundo, a capricho, y lo digo textualmente, desde 1991, que es Estados Unidos, que ha hecho y deshecho a su antojo, dominando la tierra, el mar, el espacio y el ciberespacio, que encima lo han inventado ellos. Y de repente se encuentra casi de la noche a la mañana con que esto ya no es así. Con que hay una superpotencia comercial, financiera, tecnológica, geopolítica y, si me apura, hasta ideológica, que es China. Porque ni siquiera la Unión Soviética fue tan rival de Estados Unidos, porque nunca, por ejemplo, fue un rival económico, jamás. Lo fue geopolítico e ideológico, pero nunca fue un rival económico ni tecnológico. Pero ahora China lo es. Solo tenemos que ver lo que está pasando en la reciente cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Tenemos que ver el desfile ese, que es todo absolutamente intencionado para presentar un ejército absolutamente disciplinado, absolutamente perfecto, donde nadie sacaba una mano, un pie, un milímetro más que el resto de la unidad. Esto no es casualidad, ni mucho menos. Y no solamente eso, sino mostrar, por ejemplo, toda su triada nuclear, lo que nunca había mostrado, y por ejemplo, también mostrarlo al resto del mundo sus avances con aviones de sexta generación o con todos estos drones aéreos que ya no son pequeñitos aviones, son aviones gigantescos, con una gran capacidad de destrucción. Claro, y el problema que tiene Estados Unidos es, ¿y ahora yo cómo freno a China? Una China que está penetrando de una manera muy diferente a como lo ha hecho Estados Unidos hasta ahora. Una forma muy diferente, pero probablemente mucho más eficaz y mucho más rentable. Y efectivamente aquí tenemos el puerto de Chancay, el corredor bioceánico que lo puede transformar todo, porque parte, también lo está haciendo con México, con Colombia, como se acaba de comentar, con lo cual parte de las mercancías que llegaban de China y tenían que pasar por Estados Unidos para luego distribuirse por el resto del continente, ya no van a pasar por Estados Unidos. Ya no van a pasar ni siquiera por el canal de Panamá. Ya ni siquiera le hace falta a China. Si esto le funciona, si lo permite Estados Unidos, que veremos a ver si lo termina por permitir, ya ni siquiera aquel proyecto que tenía recordemos, de un nuevo canal de Panamá, por así decirlo, a través de Nicaragua, que por cierto era el proyecto originario español. Ya no le va a hacer falta siquiera. Esto va a transformarlo todo.
Y veremos a ver, claro, si esto lo va a seguir permitiendo Estados Unidos, que se lleve la soja de Brasil, la soja de Argentina, el cobre de Chile, el cobre también de México. Pero en Perú, si ustedes son riquísimos en minerales, en oro, porque nosotros hablamos en nuestro mundo militar de inteligencia que tenemos nuestras propias claves. Yo he estado hablando con todos los compañeros, porque somos todos compañeros de todos los demás países, y me han contado muchas historias de cómo muchas veces esa minería ilegal que tanto les preocupa a ustedes, finalmente, ¿quién se aprovecha de ella? ¿En qué manos termina? Esa es la clave de todo. Hay veces que no es fácil saberlo, no es fácil seguirle la pista, pero al final se sabe, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que ser conscientes de que si no, y ya con esto termino, si no, y sobre todo aquí en América, van a seguir siendo ese gran almacén en el que se lo van a llevar los demás, sin dejar nada aquí, que no les van a construir catedrales, que no les van a construir hospitales, que no les van a construir universidades, se lo van a llevar todo, como ya se lo están llevando, y cada vez más, unos y otros. Y segundo, la probabilidad nada remota de que efectivamente se convierta en un nuevo campo de batalla entre estas grandes potencias. Muchísimas gracias. ¡Bravo!